Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de lo esotérico, las cosas raras y la cultura en general. Pasado el Mundial, me voy a permitir comentar un hecho de política internacional que por estos lados pasó desapercibido. Se lo trató como una anécdota, un supuesto desubique de un político antipático, pero que pone en evidencia que en Occidente estamos en problemas. Como pueden ver, el garabato de hoy es un revólver marca Taurus de fabricación brasileña. Antes que algún prepper me tire la bronca, aclaro que este no es un canal dedicado al preparacionismo. Para eso, vaya a ver el canal de supervivencia moderna, que Fernando se dedica a eso y sabe mucho. Y si alguien le tiene miedo a las armas, por favor, continúe con el video, así van a entender de qué se trata el tema de hoy. El día 10 de junio de 2026 se publicó en los diarios argentinos que al culminar una reunión de líderes europeos en Ankara, Turquía, el presidente de dicho país les obsequió a cada uno en una paqueta caja un revólver calibre .357 personalizado con 6 municiones. Este obsequio provocó todo un escándalo. Aparentemente, los funcionarios no podían, o no sabían, o no sé qué problemas psicológicos tendrían para poder circular con el arma en cuestión por territorio europeo, o incluso entregarlas en su propio país, como se quejó el representante inglés. Voy a hacer una primera observación. Ya que rendí Derecho Internacional hacia 1990 y todavía no habían volado las Torres Gemelas, uno no necesitaba poco menos que ponerse en paños menores antes de subir un avión. Pero hasta donde yo sé al día de hoy, los funcionarios de un país que viajan a una reunión organizada por un organismo internacional gozan de estatus diplomático y pueden despachar, por no decir que en la mayoría de los países es su deber hacerlo, por vías oficiales o valija diplomática, entre otros documentos, los obsequios protocolares y elementos afines que reciban por su misión. ¿Cuál es entonces el problema legal? La cuestión simplemente se soluciona país por país al momento de erradicar el arma en cuestión. No debería ser un problema ni tener mayores consecuencias, a no ser que prestemos atención a la reunión en cuestión. Se trató de una cumbre celebrada entre los días 7 y 8 de julio, donde se reunieron líderes y representantes de 32 países integrantes de la OTAN. Por si algún millennial no se enteró, la OTAN no se dedica a llevar comida a los pobres ni a investigar sobre fuentes alternativas de energía o cómo promover la cultura y la paz mundial. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. De manera abreviada también la llaman Alianza Atlántica. Es una alianza militar internacional, cuyo origen es el Tratado del Atlántico Norte, firmado en la ciudad de Washington en el año 1949, con el concepto de alianza defensiva, en la cual se considera que, si un país extraño agrede a uno de sus integrantes, los demás acuden en su defensa. La OTAN es entonces una alianza militar que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, dentro del marco de la llamada Guerra Fría, ante el expansionismo de la entonces Unión Soviética, que creó en su momento, junto a sus aliados, el llamado Pacto de Varsovia, y de los distintos regímenes comunistas de Asia. Por ende, pensemos un poco. ¿Fue un capricho desubicado del presidente Erdogan obsequiar un revólver a los representantes de una alianza militar? ¿También hubiera sido un capricho si hubiera regalado lapiceras a una convención de escritores? Por supuesto, podemos considerar más diplomático o menos chocante que regalar réplicas de armas o incluso lapiceras. Pero aquí viene un segundo punto más importante y a la vez más sutil. ¿Qué temas se tocaron en dicha reunión? ¿Acaso fueron a tratar el desmantelamiento de la OTAN o un complejo plan de desarme? No, en realidad fue todo lo contrario. Aquí me permito tomar como referencia el artículo de la columnista Talia Iskan, publicado en la página web de Infobae el 18 de julio del 2026. Ella dice que el punto central de la reunión fue el incremento del gasto militar, procurando que los Estados miembros lleguen a gastar el 5% de su Producto Bruto Interno en defensa. El segundo punto fue la guerra de Ucrania.
Aunque la OTAN reafirmó su apoyo a Kiev, Ucrania sigue siendo la línea roja del sistema euroatlántico. No porque todos los aliados piensen igual, sino porque Rusia obligó a la OTAN a recordar su razón de ser, la defensa colectiva, frente a una amenaza territorial directa. El problema es que la ayuda a Ucrania también exhibe una tensión interna. Muchos gobiernos quieren resistir a Moscú, pero sus sociedades están cansadas del costo económico, energético y político de una guerra prolongada. Aquí me permito hacer un pequeño aporte. Antes del inicio de la guerra ruso-ucraniana, Europa se dejó seducir por las políticas verdes y se dedicaron a cerrar sus reactores nucleares. Supuestamente, las turbinas eólicas y los paneles solares brindarían la suficiente energía para cargar los autos eléctricos y mover la industria pesada sin necesidad de combustibles fósiles ni contaminación nuclear. Eso no sucedió. El propio Lovelock, pilar de la ecología profunda, criticó en su libro La venganza de la Tierra, publicado en el 2020, el uso de energía eólica, dado que la intermitencia de los vientos implica que, en el mejor de los casos, las turbinas solo producen energía un 25% del tiempo. Durante el 75% restante, la electricidad proviene de centrales de reserva de combustibles fósiles. La eólica, entonces, apenas brinda un porcentaje entre el 1 y el 3% de la energía necesaria, resultando totalmente dañina para los sistemas. Entonces, ¿de dónde sacó Europa la energía para cargar sus autos eléctricos, calefaccionar y refrigerar sus casas ecológicamente amigables? De generadores de electricidad que utilizan combustible fósil, principalmente gas, que proviene de Marruecos y en especial de Rusia. Entendemos entonces la disyuntiva de Europa. Volviendo al artículo del señor Scan, en la reunión de los días 7 y 8 de julio se trató un tercer punto: la industria de defensa. La cumbre incluyó el NATO Summit Defense Industry Forum, un espacio dedicado a la producción, inversión e innovación militar. Aquí está una de las claves del futuro. La OTAN ya entendió que no basta con prometer dinero. Hay que convertir ese dinero en municiones, drones, defensa aérea, inteligencia artificial, ciberseguridad, logística y capacidad industrial real. La guerra en Ucrania demostró que Occidente tiene tecnología avanzada, pero también cuellos de botella. Puede diseñar sistemas sofisticados, pero producir a escala y con rapidez es otra historia. En este contexto, Turquía aparece como un actor indispensable. Ankara no solo es el segundo ejército más grande de la OTAN en términos de personal, también es una potencia industrial de defensa en ascenso, con experiencia en drones, guerra electrónica, sistemas navales, blindados, misiles, defensa aérea y producción nacional. El presidente Erdogan sabe esto y aprovechó la cumbre para pedir que se eliminen restricciones dentro de la industria de defensa entre los aliados. Criticó las exclusiones basadas en diferencias políticas o en la membresía de la Unión Europea. Destacó sus avances hacia la meta del 5% y un impulso de $24.000 millones para el proyecto turco de defensa aérea Steel Dome. Puso en evidencia que si la OTAN realmente quiere fortalecer su flanco sur, el Mar Negro, el Mediterráneo Oriental y la conexión con Asia Central, necesita a Turquía, no como una invitada incómoda, sino como un socio estratégico pleno. Turquía conoce territorios, actores y crisis que muchos aliados europeos solo miran desde informes diplomáticos. Siria, Irak, Irán, el Cáucaso, el Mar Negro, Rusia, Ucrania, Palestina, Asia Central y los corredores energéticos. A su vez, la alianza tiene sus propios problemas internos. Estados Unidos les reclama mayor inversión y participación, pero para muchos países de Europa, aumentar el gasto militar en un 5% del Producto Bruto Interno tensionaría sus presupuestos públicos, programas sociales y debates internos. Por último, lograr coherencia estratégica. La OTAN quiere contener a Rusia, apoyar a Ucrania, vigilar a Irán, adaptarse al Indo-Pacífico, proteger infraestructuras críticas, competir tecnológicamente con China,
controlar el ciberespacio y reforzar su flanco sur. Todo al mismo tiempo. El riesgo es convertirse en una alianza con demasiadas agendas y una sola promesa de unidad. Demasiadas cosas para tratar y perder el tiempo por un revólver. Pero aquí viene el por qué digo que es un gesto sutil. Así como en todo diálogo y negociación entre particulares, los sociólogos, psicólogos sociales y expertos en actuación hablan del lenguaje gestual, comunicación no verbal y cosas así, en diplomacia debe realizarse un análisis parecido. Cambios de protocolo, sutiles variaciones de agenda, orden en los discursos y, por supuesto, los regalos protocolares. La reunión de la OTAN se celebró en Ankara, no en su sede en Bruselas. No fue una reunión rutinaria para revisar el balance, fue para replantearse el presupuesto y sistema de defensa. Y Turquía aprovechó para reclamar un lugar que le está siendo postergado. Ante una alianza vacilante, Turquía se presenta como puente, fábrica, frontera, mediador y potencia regional, no para escuchar instrucciones, sino para plantear agendas. Por eso, el recuerdo es un arma de verdad, con sus municiones y en condiciones de uso. El planteo de Erdogan a sus aliados es muy evidente. Estamos rodeados. ¿Van a tomar las armas o van a seguir jugando a ser pacíficos posmodernos y decir que aquí no pasa nada? Estados Unidos tiene otras prioridades. Se cansó de ser el gendarme de Europa. Turquía, en cambio, está ahí y tiene, o al menos afirma tener, los recursos para actuar. ¿Qué va a hacer Europa? Un último comentario. ¿En qué nos afecta esto a nosotros, que estamos en el glúteo del mundo? Aunque el artículo de la señora Scan está orientado a México, sus consideraciones se aplican a este cono sur. Debemos considerar que el aumento del gasto militar en la OTAN reordenará cadenas industriales globales, acero, semiconductores, inteligencia artificial, minerales críticos, energía, logística y manufactura avanzada. Aunque en principio parezca favorecer nuestra exportación de materias primas, nuestra dependencia en importaciones ante la meticulosa destrucción del sector industrial provocará un encarecimiento y escasez de maquinarias y manufacturas básicas que incrementará cada vez más nuestro subdesarrollo y dañará lo que nos queda de calidad de vida. Segundo, porque la guerra y la militarización global encarecerán la energía, los seguros, el transporte marítimo y los alimentos. Sudamérica no está en la OTAN, pero sí vive las consecuencias económicas de la inseguridad eurasiática. Por último, tendremos que pensar más seriamente en nuestra propia seguridad estratégica. Ciberataques, puertos, aduanas, crimen transnacional, drones, inteligencia artificial y control territorial, que ya no son temas separados de la política internacional. Bien, espero que este tema haya resultado de su interés. Buenas noches, que sueñen con los angelitos y no olviden tener a mano su revólver sobre la mesa de luz.